¿Quién vive? Y a su nombre. El Señor es bueno y es fiel, nuestro Señor. Vamos a ir a Hechos 7. Hechos 7:37. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Él es fiel. Siempre lo ha sido el Señor y siempre lo será. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella a vuestro Dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él le invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Dios es bueno y maravilloso. Aquí vemos a Esteban hablándole a los judíos, a aquellos que eran los que estaban recibiendo la promesa, la venida de Cristo y el reino prometido a David. Acá Esteban le estaba hablando a ellos de que ellos tuvieron a Moisés y no le escucharon. Estaba hablándole Esteban que por medio de Moisés Dios le dio el tabernáculo. Y este tabernáculo fue introducido a su vez por Josué, y después los padres de ellos rendían culto a esas cosas. Sigue Bernabé y le habla de que Dios le dijo a ellos que ellos le presentaron víctimas a las imágenes en el desierto por 40 años
y la adoraron. ¿Qué quiero que veamos en este día acá? El centro de lo que Esteban estaba hablando. Esteban dice que David pidió proveerle casa al Señor, mas Dios no se lo permitió, sino que le dio un hijo, Salomón, y Salomón proveyó casa. Pero Dios le dijo que él no habitaba en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué hablaba esto Esteban? Porque Esteban le mostraba al pueblo lo que realmente ellos hacían, supuestamente para Dios, lo que ellos hacían para justificarse, lo que realmente ellos hacían. Porque es una costumbre de los pueblos, de las naciones, tener algo que sea físico para poderse sentir seguro de que lo que ellos están haciendo es así, algo físico. Cuando nosotros vemos que Dios llama a este pueblo, y Dios no habitaba en templos. Él andaba en medio de ellos. Y Dios, cuando llama a Abraham, Dios no le dio una ley. Simplemente su esencia se manifestaba en Abraham y Abraham hacía las cosas que son de la ley. Porque no necesitaba a Dios ante un creyente tener algo físico para que ese creyente le siguiese. Pero a veces, como estos que Dios llamó, nosotros caemos en el mismo ejemplo, tratando de tener algo que vemos para poder servir a Dios. O sea, Dios tiene que mostrar algo para servirlo. En tiempo de Jesús, dice que se acercaron muchos porque veían las señales que él hacía y le dijeron que Moisés le había hecho descender pan del cielo. ¿Qué señales haces tú? O sea, buscando que Jesús le diese algo para que mostrase su poder. Y Jesús le dijo, Moisés le dio, como está escrito, pan del cielo, aunque no se los dio Moisés. Bueno, Moisés fue el instrumento, pero Dios le da ahora a ustedes el verdadero pan del cielo, que es Jesús, la palabra, el logos. ¿Qué busca Dios con esto? Mostrarle al ser humano que la fe nos enlaza no con algo físico, sino con Él, que no lo podemos ver. La fe nos enlaza con aquello. Cuando nosotros vemos la historia de Israel, el primer templo lo construye en tiempos de Salomón, que fue lo que David pidió elegir. Si nosotros vamos a 2 de Samuel 7, nosotros vamos a ver el pacto de Dios con David. Está contando allí Samuel en su segundo libro, en el capítulo 7, dice de la siguiente manera. En el nombre de Cristo Jesús. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Acá vemos que en la primera persona que nace esta idea en su corazón es en David, porque era alguien que amaba a Dios. ¿Y qué idea nació en él? Que él vio que Dios lo había bendecido y estaba cómodo, y él decía, Dios está allá entre cortinas, no es posible, porque Dios era el que le había dado a él todas las cosas que él tenía. Sí, este es un espíritu agradecido que había en David, entonces él quiso hacerle un templo a Dios. Sí, Dios acá le manda al profeta y le dice que no, él tiene mucha sangre, pero que él se ha agradado de él y que él va a tener una generación que en esa generación va a haber un hijo de él que va a levantar un reino eterno, el templo de Dios, amén, que es Jesucristo hecho hombre, Dios en medio de nosotros. ¿Sí? Vemos acá que este David, aunque Dios no le permitió erigir el templo,
este David, cuando nosotros leemos el libro de Reyes, que comienza hablando de que Salomón comienza a reinar y David le entrega el trono, ahí vemos que Salomón después empieza a construir el templo y todo con lo que Salomón construye se lo había dejado ya David preparado. David se lo había dejado preparado. Y vemos en Primera de Reyes, en el capítulo 6, en el versículo 11, después de Segunda de Samuel tenemos Reyes, cerquita. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Y vino palabra del Señor a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú me edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Ahí vemos que Salomón termina de construir este templo. Y Dios le dice: si tú andares, me escuchares, atendieres diligentemente, yo estaré allí entre ustedes y allí habitaré entre ustedes. Entonces, vemos que es construido el primer templo. El primer templo, ya había algo físico donde el pueblo iba a ir. Pero Dios le decretaba a Salomón lo que él tenía que enseñar a este pueblo, que tenía que andar en sus cosas, obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el pueblo se iba a justificar porque estaban en el templo. Y bueno, ya somos de Dios. Y resulta que no es así. Porque si nosotros le llevamos seguimiento a lo que sucedió con este templo, nos vamos a dar cuenta que en el tiempo que llevaba primeramente la tribu de Israel en cautiverio, luego le toca a la tribu de Judá, y Nabucodonosor agarra y despedaza este templo. Lo despedaza y se lo lleva cautivo. ¿Pero por orden de quién? Del mismo Dios. Porque Dios le llamaba a Nabucodonosor su siervo, porque estaba haciendo todos los juicios que él quería hacer con su pueblo. Tremendo lo que hizo Dios. Jeremías habla de esto. Jeremías habla de esto en Jeremías 7. Y dice Jeremías de la siguiente manera: Dios es bueno y maravilloso. Jeremías 7. Este texto ya lo hemos leído acá varias veces. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No os fiéis en palabras de mentira diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicias entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Acá vemos a Jeremías hablando a esta tribu de Judá, diciéndole: no se confíen en esas palabras que ustedes dicen, templo del Señor y templo del Señor es este. Me imagino a esta generación diciendo: esto lo construyó el hijo de David, Salomón, el gran sabio, judío como nosotros. Pero ignoraban ellos que Dios le había dicho a Salomón: si anduvieren en mis cosas y guardaren mis cosas, yo estaré aquí con ustedes. Y vemos acá que cuando Dios está hablando acá, está diciendo que les va a pasar a ellos lo mismo. Vamos a leer un poco más. Vamos a leer en el 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre.
He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Amén. Sí, Dios le estaba diciendo a ellos que fueran a Silo para que vieran cómo había quedado aquello. ¿Por qué quedó así aquello? Porque hubo maldad en ellos. No le hicieron caso. ¿Qué está mostrando Dios? Que tú puedes estar en la iglesia, pueden levantar iglesias, pueden hacer lo que sea, pero si esas iglesias no hacen su voluntad, tiempo viene que caerán. Tiempo viene que caerán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es el cuerpo donde Cristo gobierna. Donde Cristo gobierna, ¿cómo? Por su palabra. Si andares en mis mandamientos, si guardares mis caminos. Entonces vemos acá cómo el Señor habla que Él destruyó aquel lugar por la maldad de sus obras. La maldad. Otras veces escuchamos esta palabra maldad y decimos, bueno, yo no le hago maldad a nadie porque entendemos maldad como algo catastrófico, porque es el sistema del mundo. Hay cosas que son malas, pero el mundo no las ve tan malas. Son cositas que no son tan malas. Pero resulta que para Dios no funciona así. Dios es bueno. Y todo lo que no se relaciona con lo que Él dice es malo. Así de sencillo. Es malo. Aquí vemos a un pueblo que Jeremías ya les estaba anunciando lo que le iba a pasar, porque ellos no entendían, ellos se acercaban a la casa de Dios y estaban en el templo de Dios y ellos pensaban que podían estar en el templo de Dios como en sus casas, como en cualquier lugar, aparentando y haciendo cualquier cosa, ignorando que en la casa del Dios se viene a servir al Dios vivo, se viene a vivir para el Dios vivo, se viene a entrar en la regla del Dios vivo. Este pueblo, que fue el primer pueblo que Dios llamó bajo la figura del tabernáculo, este pueblo Dios lo enseñó cómo iban a estar ordenados cantores, los levitas, los sacerdotes, cada cual en su lugar, en los oficios de su casa. Por eso días atrás hablamos que Él nos hizo un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eso lo dice Juan. Pero obviamente Juan lo dice identificándose. Como cualquier escritor de la Biblia, que a veces nos tomamos las promesas para nosotros, pero no tenemos una actitud como la que ellos tuvieron. Obviamente las promesas no son para nosotros. Las promesas son para aquellos que tienen una actitud como las que ellos tuvieron. Ellos no andaron fingiendo en la casa de Dios ser muy buenos, dar amén y andar suavecitos. No, ellos eran personas que ponían la vida porque la obra del Señor corriese, porque su palabra corriese, porque todo avanzara, porque las personas conocieran el carácter de Dios y así tuvieran la oportunidad de ser salvos. Porque vemos a un Dios que muestra destruyendo estos templos de que no se agrada de cualquier sacrificio, de cualquier servicio, que no nos vamos a presentar delante de Él a hacer lo que sea, porque Él es Dios y es digno de ser alabado en gran manera. Él es digno. Y cuando digo que Él es digno, todo le pertenece a Él. Él, cuando habla la Biblia de que Él redimió, redimir es volver a comprar algo que ya era de uno. Jesús volvió a comprar las almas que ya le pertenecían. Jesús, digno de ser alabado en gran manera. Y vemos a nuestro Señor que destruye ese primer templo hecho por Salomón, después el segundo templo hecho por Zorobabel también lo destruye, y el tercer templo hecho por Herodes el Grande también lo destruye el Señor. Los tres los destruye. ¿Por qué? Mostrando que Él es un Dios santo, un Dios que hay que servirlo como Él dice. El primer templo que hizo Salomón, Él lo destruyó. Vemos que el Señor destruye estos tres templos. Y Esteban está hablando en el sentido de estos sucesos. Es que Esteban refleja su discurso y hablándole a esos judíos, les dice, ustedes siempre resistí al Espíritu Santo. Él los dice en el versículo 47, de Hechos 7 en adelante.
Estamos allí, Hechos 7:47. Hechos 7:47. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Qué profeta dice aquello? Si usted se va a Isaías 66, vemos al profeta Isaías hablando de esto. Estamos allí en Isaías 66. Miremos lo que dice Dios para que entender lo que está hablando Esteban. En el nombre de Cristo Jesús. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Volvamos a Hechos 7. Cuando Esteban hace referencia al profeta, él solo relata parte de este texto. Y dice en el 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y pasa Esteban a decirle: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban hace omisión de la segunda parte, que es la que Dios dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Pero ¿por qué hace omisión? Porque cuando él le dice en el 48, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, todos los que lo estaban escuchando sabían cómo decía el profeta Isaías. Y ellos sabían lo que Isaías decía, que él miraría a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Esto es importante, temblar a la palabra del Señor. Importante. Y mira esto. Acá cuando Esteban dice esto, Esteban lo que le está diciendo a ellos: el Señor siempre ha querido morar en ustedes, siempre ha querido influenciarlos, siempre ha querido dirigirlos a sus cosas, pero ustedes son unos duros de corazón, son unos incircuncisos, tienen una cerviz dura, no saben humillarse ante el Señor. Y normalmente, ¿cuáles son las excusas de esas personas? Bueno, no, se me olvidó, no puedo, es difícil, Dios me perdonará. Personas duras para que Dios more en ellos. Jesús lo dijo de esta manera. Si vamos a Juan 14, vamos a utilizar los textos, porque esto es importante. Jesús dice en Juan 14, en el versículo 23, dice nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Con él. Y esto es importante. ¿Pero con quién? Con el que me ama. Vendremos y haremos morada, o sea, será mi templo. Será mi templo. Habitaré allí, dice Dios. ¿Pero en quién? En aquel que guarda mi palabra. Es tremendo uno mirar la desobediencia tan impresionante que hay en el hombre. Y luego con excusas taparlas. Porque da tristeza ver cómo nos llenamos a veces de excusas delante del Señor. Pero ignoramos que esas excusas no nos van a excusar, valga la redundancia. No van a hacer que seamos justificados delante de Él. Porque Él se manifestará a aquel que guarda su palabra. A ese se manifestará el Señor. No a cualquiera, a aquel. Dice Pablo en 1 Corintios 3,
Dice el apóstol Pablo, vamos a leerlo, desde el versículo 16. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mira lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. El templo de Dios, que son ustedes, claro, personas que han recibido el Espíritu Santo, por eso son templos de Dios, es santo, templo de Dios, templo de Dios. ¿Por qué es santo? Porque es el templo de Dios. Pero ¿quién es el templo de Dios? Nosotros. Y yo pienso que cuando nosotros entendemos esto, no solamente hacemos de nuestra vida un mejor lugar para el Espíritu Santo, sino que también hacemos de la congregación un mejor lugar para el Espíritu Santo. Un mejor lugar. Cuando Moisés con celo se indignaba, por ejemplo, cuando desciende del monte y ve a Aarón que erigieron esos dos becerros para adorarlo, Moisés quebró las dos tablas de la ley. Tremendo. Las dos tablas de la ley las quebró. Moisés, el celo, al ver las imágenes, ¿cómo se les ocurre a ustedes apoyarse en imágenes? Cuando Dios nos ha sacado y nos ha librado, demostrando que Él es Dios. Pero este pueblo no entendía, pero vemos ahí el celo en Moisés. ¿Por qué? Porque las cosas en la casa del Señor fueran como el Señor decía. ¿Por qué Moisés tenía este celo? Porque Dios habitaba en él. Pero no porque Dios habitaba en él solamente, sino que Dios era fuerte en él. Pablo habla en este sentido y dice, según la potencia de él que actúa poderosamente en mí. Algo muy distinto a lo que Esteban le estaba diciendo a estos judíos. Ustedes son unos incircuncisos y resistid siempre al Espíritu Santo. Yo conozco a varios que son así, que resisten siempre al Espíritu Santo. Los resisten. Imposible que Dios habite allí. Imposible, porque Jesús dijo, vendremos. Él viene a limpiar para Dios estar allí. La palabra quiere limpiarte porque Dios quiere morar. Para eso te hizo. Para eso vino Jesús. Para habitar en nosotros. Y el proceso tan grande de Dios, crea el mundo, después viene al mundo, muere, sube y viene a los creyentes. Qué tremendo Dios, qué tremendo. Todo lo que hace para obtener lo que realmente siempre había sido de Él. Pero muchos le resisten porque en realidad no quieren estar con el Señor. Porque el problema de los que tienen esas actitudes como este pueblo es que no querían estar con el Señor en realidad. Porque cuando queremos estar con el Señor nos amoldamos a lo que Él es. ¿Por qué hay parejas que se separan, matrimonios que se destruyen, familias que se dividen? Porque no piensan igual. Porque hay diferencias que llegan a hacerse tales que quiebran. Y esto fue lo que habló Jesús. De esto fue lo que habló Jesús. Identificando claramente que para andar con Él hay que estar de acuerdo con Él. Porque cualquiera que anda con Él, Él va a hacer división entre esa persona con el que no anda con Él. Por eso dice Pablo, pero en la segunda epístola de Corintios, en 2 de Corintios 6, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Desde el versículo 14. En el nombre de Cristo Jesús. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia hay? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios
y los ídolos. Porque ustedes sois del templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí vemos claramente que Él los manda a salir, y seré para ustedes su Dios. Pero si salen, si no, no. Porque no hay concordia entre Cristo y Belial, entre el creyente y el incrédulo. A veces nosotros entendemos esto en un sentido simplista. Como a veces que vemos hermanos, así como el joven rico, vio a Jesús y le dijo, maestro bueno, pero en realidad él no conocía a Jesús como debería conocerlo. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No sabía ni lo que le estaba diciendo el Señor. Bueno, solo hay uno y este es Dios. Ha demostrado con todo lo que ha hecho que es bueno. Con todo lo que hace que es bueno. Ese sí es bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nos hacemos conceptos simples, con conceptos demasiado a lo ligero, sin en realidad profundizar. Y decimos, no, el hermano es bueno porque se ríe, el hermano... Y no entendemos que Dios no juzga así, Dios juzga según lo que es real, según lo que es real. Entonces pensamos que porque alguien, bueno, está calladito y en la iglesia no se mete con nadie, es un buen creyente. Y resulta que no. Un buen creyente es alguien que es obediente, obediente. Porque Esteban dice, ustedes siempre resistían al Espíritu Santo. ¿Cómo resisten al Espíritu Santo? Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. El Espíritu viene y levanta la palabra. Él viene cuando la palabra es glorificada. O sea, Él viene según el sentido de la palabra. Pedro comenzó a hablar el mensaje y después el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el mensaje. Porque Él es, por esencia, la palabra, el logos, el logos. ¿Sí? Acá dice Pablo que no hay una reunión entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Sí? Mira esto, a veces no estamos en las imágenes, porque no tenemos imágenes, pero tenemos muchos ídolos en nuestro corazón. Muchos a veces tienen hasta ídolos, cosas de la iglesia o la iglesia, que es un templo muy grande. Y esos son ídolos. Son ídolos que jamás Dios va a permitir que un hijo de Él tenga algo, aunque se parezca a Él, primero que Él. Primero que Él. Mira que Pablo, cuando dice Moisés al pueblo, los 10 mandamientos en Éxodo 20, él le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nota que le hace mención al cielo. ¿Por qué? Porque Dios no es imagen. Él nos ilustra porque Él nos dio un cuerpo, nos dio un estilo de creación que la vista mira lo físico y el tacto toca lo físico. Sí, Él nos ilustra de acuerdo a las cosas hechas lo que Él es. Pero créalo, que lo que Él es más excelso que las cosas que nos lo pueden ilustrar. Son cosas que solo nos los ilustran o hacen figura de Él. Pero Él no es semejante a eso, porque Isaías está diciendo esto. ¿Qué casa me edificaréis? ¿O en qué lugar reposaré yo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Hasta que Él dice, yo soy el que soy. Él es el autoexistente. Pero todo lo creado, incluyéndonos a nosotros, fuimos porque Él nos hizo. Somos cosas añadidas, cosas que salieron del corazón de Dios. Real, Él. Nada puede ilustrarlo a Él. Nada. Sí, las cosas de Dios tienen que ser real, real. Dios mira nuestros corazones. Dios mira nuestro ser, dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y esto lleva un signo de interrogación, haciéndole Dios la pregunta al ser humano, ¿quién lo conocerá? Y después él mismo se responde, yo, el Señor.
Solamente Él lo conoce. Él conoce la hipocresía de los corazones. Por eso Jesús le decía a algunos, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Cómo Él sabía que lo tentaban? Porque Él es Dios. ¿Por qué me ponéis a prueba? Algunos le decía, ustedes siendo malos van a hablar lo bueno y cosas tremendas. ¿Por qué? Porque Él descubría el corazón. Porque es muy peculiar en el hombre ver estas actitudes de hipocresía, que Dios las mira y le desagradan, porque Él es un Dios real. La verdad es el Señor. La mentira, la apariencia tiene que salir de nuestras vidas. ¿Qué es un ídolo? Una apariencia de algo. Una apariencia. Si usted se pone a ver, hay una diferencia siempre en el templo de Dios. Entre a cualquier iglesia. Entre. Y usted va a ver una imagen que ilustra el Dios de ellos. Por ejemplo, en la iglesia católica, usted entra y consigue el poco de vírgenes, una cruz con, según ellos, que el Señor Jesucristo lo pintan a su manera, o yo no sé quién le dio esa idea que era así. Y todas esas imágenes usted las ve allí. Y eso es lo que ellos adoran. Eso es lo que ellos adoran. Pero cuando usted entra a un templo de esto, entraba a un templo de esto en aquellos tiempos, los que estuvieron vivos en esos tiempos, en esos templos, ¿qué había en el templo de Dios? Simplemente el arca de Dios. El arca de Dios. ¿Y qué había dentro del arca de Dios? Bueno, hermano, principalmente las 2 tablas de la ley. Eso era lo que había en el arca de Dios. ¿Qué hay en un templo cristiano? La Biblia. La Biblia. Por eso el enemigo va mucho tras la Biblia. Entonces se preocupan por hacer muchas cosas, pero la Biblia ya la relegan a otro lugar. Pero resulta que esto es lo que tiene que haber en el templo de Dios. Esto es lo que tiene que haber en el templo de Dios, la palabra. Porque la palabra, según Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. Él lo dio a conocer. ¿Quién lo dio a conocer? Eso lo leemos en Juan, en el capítulo 1. Voy a darle los textos específicos y después pueden leer el capítulo completo para que tengan el contexto. Pues. Pero ya leído por ustedes. Si usted lee en Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si vemos el 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí vemos cómo Dios muestra que esa palabra que estaba al comienzo, Génesis, hablando, sea la luz, y fue la luz, habla Juan que se hizo carne y vimos su gloria en medio de la humanidad, se hizo un ser humano. Y en el 18 dice que a Dios nadie lo vio jamás, Él lo mostró, o sea, Dios se mostró, como dice Isaías. Todo ojo vería a su creador, se mostró. Pero nosotros tenemos que siempre tener el sentido originario. ¿Cuál es el sentido originario? Que el verbo hizo eso, el verbo no se veía, estaba allá la palabra diciendo, sea la luz, sea la luz. So, Jesús dice, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, la palabra era hablada y se ejecutaba en toda la creación. Hoy día no es así. Viene un tiempo que será así nuevamente, cuando Dios acabe con lo malo y establezca, restaure las cosas. Como Él dice, aquí yo hago nueva todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, vemos que la palabra es la que muestra a Dios. ¿Sí? Cuando tú tienes un lugar donde la palabra es la que predomina, ciertamente es el templo de Dios. Ciertamente es la casa de Dios. El hombre normalmente no va a buscar estas cosas. Cuando digo el hombre, hablo de todo, incluyendo nosotros. Nunca vamos a tener el sentido de las cosas de Dios. Dios nos los da. Dios nos los da. Nota que Salomón tenía esa idea y qué bonito Salomón la idea. Pero dice que vino a él palabra del Señor y le dijo,
este lugar que tú has hecho, si hiciera mi voluntad, si guardare mi palabra, si no se apartaren, yo moraré aquí, dice Dios. Porque puede ser muy bonito, a ustedes les puede agradar mucho, pero mi mano hizo todas estas cosas y así fueron. ¿Qué casa me van a hacer? Dice Dios con relación a lo material. Así habla Dios. Pero miraré, gloria a Dios cuando Dios dice que Él mirará. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Esto era lo que hablaba Esteban. Esteban le estaba diciendo a ellos, Dios nos mira para hacernos templos de Él, para Él habitar en nosotros y mostrar su gloria en medio de la humanidad. Pero pocos quieren ser templos de Dios. Pocos quieren. Por eso nosotros vemos todas estas epístolas, por ejemplo, de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Judas, reprendiendo a un grupo específico. Siempre. No hay ninguna epístola que no tenga reprensión, no hay ni una. Todas están llenas de reprensión. ¿Por qué? Porque se acercan a buscar a Dios según lo físico. Y cuando la persona se acerca así, termina siendo hipócrita, aparentando, fingiendo cosas que en realidad no tienen en su corazón. Pero cuando la persona se acerca buscando a Dios, las cosas de Dios vienen a la persona. ¿Y por qué? Porque la persona tiene la capacidad. No, sencillamente porque se acercó con sinceridad a Dios. Y cuando nos acercamos con sinceridad a Dios, Jesús dice, me manifestaré a Él. Sencillo. Sencillo. ¿Cómo nosotros sabemos cuándo somos obedientes a las cosas de Dios? Porque Jesús dice, guardarás mis palabras. Nosotros sabemos si somos obedientes a las cosas de Dios con nuestra vida, hermano. No simplemente porque escuché específicamente un mandamiento, que es lo que nos acostumbramos a tratar de ver. Nuestra vida, lo que somos. Cuando nosotros no respondemos con obediencia, es porque realmente estamos renuentes. Todavía no hemos entrado a aquella comunión con el Espíritu, donde hay una unidad y Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros. Nosotros leemos el libro de Apocalipsis. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis 3, en el versículo 12, Dios es bueno y maravilloso, Él es fiel. Acá nosotros vemos Apocalipsis 3:12, leo en el nombre de Cristo Jesús, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted se da cuenta de esta palabra que está aquí en el versículo 12, al que venciere, cuando leemos nosotros desde el capítulo 2 y escuchamos completo estos mensajes a las 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo al final de cada mensaje les repetía este consejo a ellos y les decía al que venciere. Aparece esta palabra, al que venciere, con diferentes promesas de acuerdo a cada una de las iglesias. Pero acá dice el Espíritu Santo, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y son cosas. A veces nos acercamos a la iglesia y estamos buscando para ver qué título nos dan en la iglesia o qué Dios me llamó a hacer en la iglesia. Qué detallazo, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque queremos que nos reconozcan. Esa es la verdad sincera que está allí escondida. Esa es la verdad que está allí escondida detrás de toda nuestra apariencia. Queremos que nos reconozcan. ¿Qué vamos a hacer en la iglesia? Pero Jesús no estaba hablando de esto. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Pablo dice en 1 de Timoteo 3, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. 1 de Timoteo 3, versículo 15.
¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo debes conducirte, Timoteo, en la casa de Dios, que es la columna, amén, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Nota que lo que es columna es la iglesia, pero esta iglesia tiene varias columnas. Todas las iglesias físicas tienen que tener varias columnas, porque una sola columna no sostiene una iglesia. Varias columnas. Pero acá está diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Jesús está diciendo allá que el que venciere al final de todo, alcanzare, hacer lo que yo he dicho, mi consejo, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y son cosas, porque días atrás hablamos, por ejemplo, en el Salmo 65, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, Salmo 65, hablamos nosotros de lo que David hablaba con relación a la casa del Señor. Ese día estuvimos hablando de todas estas cosas, ¿no? Y dice en el versículo 4 de ese Salmo 65, dice David, en el nombre de Cristo Jesús: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. De tu santo templo. Seremos saciados de todo el bien de tu casa, de tu santo templo. Pero David dice algo que hay que tomar en cuenta: el que tú atrajeres a ti. Y esto lo debemos entender nosotros los creyentes. Cuando nosotros estamos en este lugar que es físico, Dios nos ha permitido, nos ha atraído a Él. Pero con una función, David la está diciendo, para que habite. O sea, eres bienaventurado porque Dios te ha traído para que habites en su santo templo. Pero la pregunta es, ¿tú habitas en su santo templo? Porque dice, por ejemplo, de Israel, dice Esteban, que Aarón construyó ese ídolo y ellos, después de Dios haberlos sacado de Egipto, ellos en su corazón, dice Esteban, estaban en Egipto. En su corazón ellos estaban en Egipto, pero ellos andaban con Dios, porque Dios era el que los guiaba en una nube. Pero en su corazón ellos estaban en Egipto. Y ahí está el detalle. Dios te atrae para que habites en su casa. Pero habitar en la casa de Dios es tener el corazón en la casa del Señor. Tener el corazón allí. No es simplemente estar aquí. No, Señor. No es simplemente eso. Y tener el corazón nos da una actitud. Siempre, mira, cuando yo, por ejemplo, como pastor, cuando a mí me toca corregir a alguien, yo siempre consigo una respuesta. No es por esto, hermano, no es por esto. Siempre, no hay uno que no me dé una respuesta. Siempre hay una excusa. Siempre. Uno dice, ¿por qué? Bueno, porque el corazón está allí. Pero cuando el corazón nuestro está en las casas del Señor, en las casas del Señor, cuando nos corrigen, nos hallamos descubiertos. Y lo que podemos es reconocer, porque estamos al descubierto. Y son cosas, mira, a veces leemos la palabra y la leemos en un sentido tan erróneo. Jesús le dijo a un escriba, tú entiendes lo que lees. ¿Entiendes lo que lees? Porque a veces estamos escuchando el mensaje y no entendemos en realidad lo que Dios nos está diciendo. No lo entendemos. ¿Y por qué no lo entendemos? Porque nuestro corazón no está en lo que Dios está diciendo. Tenemos todo en apariencia física, porque aunque no tengamos la conciencia de lo que se está diciendo, o la conciencia de que estamos o no estamos haciendo algo malo, lo hacemos ya mecánicamente. Porque por ejemplo, usted va
Abrancito está chiquito y él va a agarrar algo, entonces él ve que yo le digo que no lo agarre, él ve que yo no estoy por allí y lo agarra. ¿Se ve? Porque ya está mecanizado y busca, no ve y lo agarra. Pero yo puedo estar detrás viéndolo. ¿Se ve? Pero ya está mecanizado. Así somos. Así somos. Pero cuando nuestro corazón está en la casa del Señor, no somos así. ¿Por qué? Porque su palabra es la que nos gobierna. Y cuando su palabra es la que nos gobierna, al ella hablar, nos hallamos al descubierto. Porque lo que dice la Escritura es que ella desnuda todas las intenciones y los pensamientos del corazón. Cuando ella habla, nos hallamos al descubierto, es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Y ser un buen creyente es ser de ellos, que cuando ella habla, nos hallamos al descubierto, porque va a ser así para toda persona. Porque ella es pura, santa y buena y no va a cambiar con relación a nosotros. Nosotros somos entregados al pecado. La que es pura, santa y buena es la palabra. Y cuando ella viene, nosotros solo podemos tener una reacción, hallarnos al descubierto. Y cuando estamos así y respondemos así, eso es agradable delante de Dios. Porque a veces pensamos que agradable delante de Dios es hacer algo que Él se agrade. No puedes hacer nada que le agrade, dice Isaías. Por eso Él viene para influenciarte, es por gracia, no por tus obras. Es por gracia. No tienes la capacidad de hacer nada. Eres agradable cuando tú reconoces tu condición. Cuando tú reconoces tu condición y te humillas, dice Pedro, que Él te levanta. Pero cuando tú no la reconoces y te ensalzas, Dios dice, te humillo. Y son cosas. Nos cuesta comprender. Ellos, mientras Esteban le hablaba y les decía que veía a Jesús a la diestra del poder de Dios, ellos se taparon los ojos y lo mataron. Pero vemos a este hombre antes de morir que le dice al Señor, Señor, recibe mi alma y no le tomes en cuenta este pecado. Tremendo hombre, influenciado por el Espíritu Santo, porque ahí dice Lucas en el libro de 8:7 que él estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. O sea, era un templo viviente, presente. Por ende, una columna, un baluarte de la verdad. Y eso fuimos llamados nosotros a hacer. Porque hay iglesias que son débiles porque no hay columnas. No hay columnas. Y una columna no se va a hacer porque toma una decisión y quiere hacer algo. No, una columna se va a hacer cuando es influenciada por el Dios vivo. Y alguien va a ser influenciado por el Dios vivo, dice Juan 14. Si guarda mi palabra, me manifestaré o nos manifestaremos a Él y haremos morada con Él. Jesús dice más adelante, me manifestaré a Él. Porque acá lo que está indicando es un proceso. Por eso lo habla así en plural, como cuando en Génesis dice hagamos, proceso, por eso habla en plural, hablaba de que Él vendría y sería un hombre en medio de nosotros y Él aplastaría a la serpiente en la cabeza. Esas eran profecías allí. Sí. Son cosas, hermano. Sí. David dice que bienaventurado el que Él atrajere a su templo para que habite en Él. Dios quiere que habites acá. Y Jesús está diciendo, si tú vencieres, yo te haré columna en el templo de mi Dios. Nota que le está diciendo si tú vencieres, pero ¿a quién le está diciendo eso? A las iglesias físicas, iglesias. Le está diciendo al que él venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. Y son cosas, lo que pasa es que a veces, como no tenemos una instrucción del Espíritu, una guía, una influencia del Espíritu, no entendemos ni papa de lo que la palabra dice. Para eso venimos a la iglesia. El mensaje a quién iba, a las iglesias. Mira, si tú vences, Jesús te va a hacer templo en la casa de su Dios. Te va a hacer una columna, o sea, como dice Pedro, ser edificado como piedras vivas. Piedras vivas. Nosotros somos templos que no somos físicos, somos templos vivos donde Dios mora.
y por ende su Santo Espíritu. Porque es lo que está hablando Pablo a los Corintios. Ustedes son un templo santo al Señor. Santo al Señor. Sí. A veces estamos totalmente centrados en las cosas que vemos y nos estamos olvidando de lo más importante que no vemos. Y lo más importante que no vemos es el Señor. Es el Señor. Y que debemos adorarlo con las cosas que vemos. No es importante aprender a manipular un instrumento, cualquier equipo que se vaya a utilizar en la obra. O sea, corrijo, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es estar atento a la instrucción que se me va a dar. Porque yo noto a veces en algunos que nunca hacen las cosas como deberían hacerlas. Y me mostraba el Señor allí que eso es incredulidad, desobediencia. Desobediencia, y rapidito lo entendí. Claro que sí, porque cuando a alguien tú le dices haz algo así y se lo dices hoy y ya mañana no lo hace así, es porque es un desobediente. Yo te aseguro que tú vas a un trabajo y te dicen haz esto así, después tú lo vas a volver a hacer así porque si no te van a botar. ¿O no? Te van a botar. Ah, pero como es un trabajo, ahí sí. Y como es la casa del Señor, ahí no, porque Dios no es tan así. Bueno, déjame decirte que Dios sí es tan así. Porque la ley viene del Señor. Y dice Pablo a los Gálatas que ella fue introducida a causa de las transgresiones. Dios envió la ley. Aquella que te dice harás esto. Dios te lo dice por tu transgresión. O sea que si en algo la palabra te dice a ti haz esto y tú sabes que no, Dios te está diciendo esa ley es para ti. Porque fue hecha para los transgresores y desobedientes. ¿Qué tal? Vamos a ir a 1 de Timoteo 1 para que veamos esto. Dios es bueno y maravilloso. El que escucha va a otros niveles. El que no escucha se queda en ese nivel y por ende, cuando se hablan cosas profundas, no va a entender ni papa. Ni papa. Mira esto, del versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, decía Pablo a Timoteo. Esto, a veces hay cosas que no, nos parece cómico cuando entendemos ver la postura de algunas personas con relación al contexto de estas cosas. Por ejemplo, escuchamos opiniones como, no, yo soy creyente, la ley no es dada para mí. No. Eso no está diciendo Pablo a Timoteo. Pablo está diciendo, entendiendo primero esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Quién es el justo? El que anda conforme a la regla. Amén. O sea, Dios no le va a dar la ley a alguien que anda conforme a la ley. Está diciendo Pablo. Y después empieza a nombrar una serie de pecados diciendo que para ellos fue dada la ley. ¿Están todos? Obviamente no. Faltan muchísimos más. Mostrando que la ley es para esas personas. Yo acá he puesto el ejemplo. Si usted tiene un baño limpio y nadie lo ensucia, usted no necesita poner un aviso ahí, por ejemplo, que diga no ensucies el baño. Porque cualquiera diría, hermano, ¿y por qué se avisa si este baño siempre está impecable? No, ese aviso no hace falta ahí, o haría falta, no hace falta.
Pero si hay cochinos, como siempre hay en todo lugar, cochinos, da tristeza, pero es una realidad. Es una realidad. Y hay muchos que son cristianos que dicen que Dios no habla de la higiene en la Biblia, o sea, que Dios no acepta cochinos. Bueno, se mira esto. Si tú ves que hay cochino, tú pones ahí un papel en el baño, no ensucien el baño, el papel en su lugar, mantengan el lugar limpio. La sala tiene que estar limpiecita, laven los corotos, todo. ¿Por qué? Porque no lo hacen. Entonces tienes que poner un papel. Tienes que poner un papel. Esa es la ley. Que hay que dársela a las personas que no, que están acostumbrados a hacer lo que le da la gana. Por eso, mira, ¿de dónde nace la democracia? La democracia es un sistema donde las personas hacen lo que le da la gana. Porque normalmente, ¿en qué va la democracia va en contra de esos gobiernos que son establecidos por un solo hombre? Monoteístas, que es un gobierno estilo de Dios. Dios gobierna la creación. ¿Cuántos gobiernan la creación? Los dioses. Como dice la mitología griega, no, el Dios de los ejércitos, el Shaddai, Adonai, Jesús de Nazaret, Yeshua, el Todopoderoso, dice Juan. He aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá, el Todopoderoso. Él gobierna, uno solo, Él. Y estableció su iglesia, muchos miembros, pero uno solo también dirige la iglesia. Muchos ministerios, uno solo dirige cada ministerio. ¿Y por qué ha de ser así? ¿Por qué ha de ser así? Porque en el gobierno, en las reglas, es que nosotros nos mantenemos. Si no hay algo que te diga a ti lo que tienes que hacer, tú sencillamente no lo vas a hacer. Por eso Dios ejecuta su gobierno de esta manera. Dice Juan, a Dios nadie lo vio jamás. Él lo dio a conocer. ¿Quién lo dio a conocer a Él? La palabra. La vida estaba escondida y se nos manifestó. Ay, ¿qué se manifestó? Vimos a Jesús. No está hablando de eso. Está hablando de lo que Jesús hablaba. Está hablando del mensaje que Jesús traía. Eso es la vida. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Vienen aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios y agarran la foto de Jesús y la pongo al lado de la cama y pongo una en la sala y ya. Y con eso ya se eximen de hacer lo que Jesús dice. Y Jesús dice, contra ellos estoy yo. Porque Él no se satisface en que tú digas, Señor, Señor. No, porque me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo. Porque sus palabras son las que han de ser honradas. Eso es lo que no queremos hacer. Ojo, si no haces eso, el Espíritu no va a tu vida. Y si fue a tu vida, ojo, si no lo haces, se apaga. Si no lo haces, se contrista. Si no lo haces, se va. Dice Ezequiel, la gloria del Señor abandonó el templo. ¿Cuál templo? Ya sabemos cuál templo. Y hay muchos que Dios los abandonó porque no le quisieron obedecer. Si algo, decía David, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y si algo decía Moisés, Señor, si tú no vas con nosotros, no me saques de aquí. O sea, quiero estar donde tu presencia esté, Señor. ¿Qué diferencia? Queremos ser templo del Espíritu Santo. Ese es el deseo de que Dios esté con nosotros. Pero no podemos querer que Dios esté con nosotros si no queremos que Jesús esté con nosotros. O sea, que las palabras de Jesús estén con nosotros. O sea, para Dios estar con nosotros, sus palabras son las que tienen que estar con nosotros. Porque sus palabras son las que lo definen a Él. Es la sustancia de Él, lo que es Él. Lo que es Él. Cuando sus palabras están en nosotros, Dios es glorificado y viene y se manifiesta en nuestras vidas. ¿Qué hizo Cornelio? Glorificaba a Dios con sus acciones, sus actitudes. ¿Y qué hizo el Señor? Envió un mensajero, un ángel. ¿Lo envió para qué?
para decirle que mandara a buscar a Simón, que él le hablaría palabras que él necesitaba escuchar. ¿Que le hablaría qué? Palabras que él necesitaba escuchar. Lo que él necesitaba no era una foto, no era una imagen, escuchar la palabra de Dios. Porque era lo que Dios quería que él escuchase, para que se pusiera cuenta con él, para que estuviera de acuerdo con él y así Dios caminar con él. Y ojo, porque caminó con él y con toda su familia. Y vemos personas que con tristeza se ven en muchos lugares. Yo he visto ya personas que, bueno, lo hacían y ya dejaron de hacerlo. Iban a la iglesia solo y sus hijos nunca se convirtieron. Nunca. Y fueron a la iglesia y nunca se convirtieron y ellos solos siempre. ¿Cuál es el problema allí? Dios. No, Dios dice, serás salvo tú y tu casa. Eso dice Dios. Pero para ser salvo tu casa, primero tienes que ser salvo tú. Si no eres salvo tú, tu casa tampoco será salva. Sencillo. Y hay personas que se han acercado a Dios y bueno, Dios ha llevado a los hijos y por un tiempo han servido a Dios y varios hijos han conocido al Señor porque, por ejemplo, han confesado al Señor. Pero en realidad no han atendido a lo que Dios dice, han terminado apartados, su familia haciendo cosas que no debieron hacer jamás. Y bueno, ¿por qué? Porque las palabras que Dios dice no pudieron llegar a ellos. No pudieron llegar a ellos. ¿Sí? No podemos ser como este pueblo que Esteban le decía, ustedes siempre resistían al Espíritu Santo. Porque si algo nos dijo el Espíritu ayer, lo volvemos a hacer hoy. ¿Qué estamos haciendo? Con nuestro físico estamos haciendo así como que es un amén, pero en nuestro corazón y nuestra actitud le estamos diciendo al Dios de los cielos, no te queremos escuchar. Sencillo. Porque si algo que me corrigieron ayer, yo lo vuelvo a hacer hoy. ¿Qué estoy demostrando con mi actitud? ¿Qué estoy demostrando? Que no quiero obedecer. Sencillo. ¿Y qué deja la actitud? La actitud tuya es muestra de Dios que tú no le quieres obedecer. Ojo, muestra de Dios. Dios muestra cuando tú le quieres obedecer. ¿Y cómo lo hace? Influenciándole. Cuando tú le quieres obedecer. Porque no se trate de lo que, nunca se va a tratar de lo que tú puedas hacer. No puedes hacer absolutamente nada. Si Dios no edifica contigo, en vano edificas. Necesitas al Señor. Lo necesitas. Y Él te lo está diciendo claramente, me necesitas. Te lo dice cada día, me necesitas. A grito desde los cielos te dice, me necesitas. ¿Por qué andamos a veces como que si no lo necesitáramos? ¿Por qué actuamos a veces como que si no lo necesitáramos? Y queremos seguir en nuestras mismas actitudes. Continuar con aquello que no nos ha funcionado. Seguir con aquello que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque somos tercos, somos duros, somos incircuncisos, como dice Esteban. Pero no es la voluntad de Dios que seamos así. Para ello envía su palabra, para que no nos tapemos los oídos, ni endurezcamos el corazón, sino para que abramos nuestros oídos y nuestro corazón lo ablandemos. Como esto mismo que dice al que venciere, también cierra cada mensaje a las iglesias. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vaya que nos conviene escuchar. Porque muchas veces uno mira, oye, este pueblo veía a Jeremías. ¿Y por qué Jeremías iba y una otra vez a decirle lo mismo a este pueblo? Porque era ya del conocimiento de Jeremías que este pueblo no quería escuchar y él se lo decía a Dios. Grito violencia, más bien me quieren apedrear, me quieren matar. ¿Y qué decía Jeremías? Lo que Dios le mandaba a decir. Y uno ve esto y ¿sabes qué? Da tristeza.
Da tristeza y no con Jeremías, porque Jeremías es un proceso que Dios le muestra a los predicadores que tienen que pasar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica con paciencia. El que tiene que tener paciencia para predicar es Timoteo, le dice Pablo. O sea, soportar a los desobedientes, porque allí van a estar siempre, hasta que Jesús haga. Y si llega el tiempo de Jesús, serán recogidos y atados en manojos y echados en el fuego, eso dice la palabra. Pero allí van a estar la cizaña y el trigo, siempre. Tienen que tener paciencia. Pero los que dan tristeza en ese tipo de enseñanza que nos da el Espíritu son los que no quieren escuchar. ¿Por qué dan tristeza? Porque vemos cómo Dios día tras día enviaba a sus profetas y le hablaban las mismas cosas. Y es tremendo ver a un pueblo que en vez de decir, oye, Dios me está repitiendo esto, decían, ¿por qué esto nos habla así si nosotros somos pueblo de Dios? ¿Qué les pasa? Nosotros somos el pueblo de Dios. Si te están diciendo algo que la palabra dice, que es pura, santa y buena, y tú te ves que no estás de acuerdo, obviamente Dios te está hablando. ¿Por qué buscar cualquier argumento para tapar aquello? Como tapar el sol como un dedo, con un dedo. ¿Por qué buscar un argumento para tapar aquello y no ir por la vía más fácil y reconocer que aquello me está diciendo cómo estoy? Y por ende reconocer que es la palabra de Dios que está viniendo a mi vida. En cualquier dirección que venga, es ella la que me está refutando, no el mensajero, la palabra. Pero este pueblo no entendía y una y otra vez iba la palabra a ellos y ellos actuaban contrario. Pero ellos estaban allí escuchando al profeta, estaban allí escuchándolo. Y muchas veces algunos diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Pero no querían hacer lo que el Espíritu les estaba diciendo con su palabra. Dios quiere que seamos templo de Él. ¿Sabes quién te limpia para que seas templo de Dios? La palabra. La palabra. Una de las cosas que Jesús hizo, dice el Espíritu Santo, que cuando Él ya vio que se acercaba el tiempo y tenía que partir, se puso una manta y tomó agua y empezó a lavarle los pies a cada uno. Y le dijo, recordad esto. Y vemos la actitud de Pedro, que todos saben que no quería lavarse. Y el Señor le dijo que si no se lavaba no iba a tener parte con Él. Porque Dios no va a estar con alguien que no esté limpio por su palabra, hermano. Si tú no estás atendiendo a lo que Dios dice, no esperes que el Espíritu Santo va a habitar en ti allí. No te creas esa enseñanza, busca más bien las de la palabra. Ellas son las enseñanzas que tú necesitas tener. Cornelio, ¿qué necesitó para tener el Espíritu Santo? Obviamente no el bautismo de agua, como algunos piensan. ¿Es necesario el bautismo de agua? Sí, sí, porque tienes que nacer del agua y del Espíritu. Obviamente el agua simboliza no solamente el bautismo de agua, sino la limpieza de la palabra. Pero lo más importante para el creyente es la limpieza de la palabra. La limpieza de la palabra. Eso es lo más importante que Dios tiene para tu vida. Por eso los predicadores de Dios hacen énfasis en que se escuche el mensaje. Porque ellos saben lo importante que es el mensaje para ti. Es importante. Por eso vemos a un Jeremías que Dios le decía, saca lo precioso de lo vil y serás como mi boca. Y se lo dice precisamente cuando él se está quejando y se llama queja de Jeremías. Y Dios le dice, saca lo precioso de lo vil y serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas no tú a ellos. O sea, Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, nosotros no somos como ellos. O como cuando Jesús le dijo a Juan y a Jacobo, ¿de qué espíritu son ustedes? Yo no vine a perder las almas, yo vine a salvarlas. Porque siempre que nosotros tenemos el espíritu, nuestra mente, dice Pablo, que está por encima de la del carnal. El carnal escucha el mensaje y lo juzga según la carne y siempre está buscando poner su apariencia para tú sabes, para que vean que él está
espiritualmente carnal. ¿Ah? Tremendo. Pero el espíritu está por encima del carnal. O sea que el que está siendo influenciado por Dios ve las obras de la carne. Porque dice que el espiritual juzga, pero él no es juzgado de ninguno. Esto no quiere decir que él no lo juzga a nadie. No, si cae en la carne va a ser juzgado por un espiritual igualmente, como él juzga espiritualmente. ¿Se ve? Porque el espíritu es el que nos hace ir a esas alturas. Es el espíritu, no nosotros. No es un título que tenemos, soy espiritual. No. Cuando nos dejamos llevar por él, tenemos la mente de Cristo. Porque él es nosotros. Eso es lo que enseña Pablo. ¿Sí? Nosotros podemos mirar a las personas. ¿Sí? Cuando el Señor le decía esto a Jeremías, saca lo precioso de lo vil, le estaba diciendo, Jeremías, tú sabes la condición de ellos. Tú sabes que si ellos siguen así, Jeremías, van a ir al infierno. Si tú sigues así, Jeremías, le pudo haber dicho Dios, ¿a dónde vas a ir tú? Ah, bueno, Señor, aunque me voy contigo. Ah, entonces, ¿quién está en una mejor condición, Jeremías? Obviamente tú, ¿cierto? Entonces, saca lo precioso de lo vil y serás como mi boca. Es tremendo uno ver personas carnales y por mucho que le hable, siguen siendo carnales. Porque aún no entienden. Y no entienden, ¿sabes por qué? Porque no se están convirtiendo al Señor. Sencillo. Dice Pablo, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No tienes que estar rogando mucho, conviértete. Entiende que las palabras son para ti. Si algo nos hace diferente a los creyentes, es que cuando predican el Evangelio, lo predicamos, sabemos que esas palabras son para nosotros. Eso el Señor se lo dijo a usted. Amén. Uy, le habló duro. Siempre me habla duro, pero me hace estar seguro. Porque el detalle es esto. Pablo ya habló de estos tiempos, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál es el síntoma de alguien amador de sí mismo? No me hable en ese tono porque me está ofendiendo. No me lo diga así porque me está gritando. No me gustó como me lo dijo. Ese es alguien amador de sí mismo. En los tiempos antiguos era tan tremendo que estas expresiones que Jesús le dijo a Pedro, eso fue como que nada. Apártate de mí, Satanás, pero después estaba tranquilo ahí. Hubiese sido de este tiempo cualquier persona y se ofende y ahí está con la metralleta esperando a que Jesús salga para matarlo. Porque de la nada se ofenden las personas hoy día, pues son amadores de sí mismos. De la nada se ofenden. Sí, cualquier mensaje fue, ay, me están condenando. Esa iglesia no es de Dios, porque ellos supuestamente una iglesia de Dios donde te acarician, donde tú pecas y te acarician porque Dios es amor. Entonces no sé para qué el evangelio. No sé para qué Pablo reprendía a estas pobres personas allí. Porque Dios es amor y tú puedes hacer lo que te dé la gana y Dios no le importa. Pero resulta que esa es una mentira del diablo, porque esto es lo que nos rige a nosotros. Y no es lo que tú has aprendido a amarte a ti mismo, es lo que dice la palabra. Por eso algunos cuando se enteran que hay iglesias como el Renuevo, gloria a Dios, donde se aplica la disciplina de Dios, dicen, ay, yo no había visto eso. Una vez una persona me mandó a felicitar por medio de mi hijo. Oye, felicita porque nunca había visto una iglesia donde se disciplinara así. Gloria a Dios porque él mandó a la felicitación porque leyó la palabra. Y sabe que la palabra ordena aquello. Y es digno de felicitar a alguien que ande en las cosas de la palabra. No lo digo porque lo haya emitido hacia mí. Pero son cosas difíciles de ver hoy. ¿Sabes por qué? Porque estamos buscando más lo físico, lo que podemos ver. Y no estamos buscando al Señor. Cuando buscamos al Señor, vamos a ver que todas las cosas de esta palabra
van a venir a nosotros. Y si estamos en la posición de proclamar, de disciplinar y de discipular, nos vamos a ver muchas veces en la condición de Jeremías. Y si somos personas que vamos a evangelizar, nos vamos a ver muchas veces en el momento que tuvo Esteban. Quién sabe si llegar hasta allá o quedar y ser librados, Dios lo sabe. O en los muchos momentos que tuvo el apóstol Pablo. Porque Jesús lo dijo, el que quiera seguirme padecerá persecución. ¿Qué es esto? Yo sigo a Jesús, yo siempre voy a la iglesia y me siento. Bueno, Jesús no estaba hablando de eso para empezar. El que quiera seguirme, Jesús está diciendo, el que quiera vivir como yo vivo, padecerá persecución. ¿Se está viendo? El que quiera ir y decirle al pecador, hipócrita, ¿por qué me tientas? Lo van a perseguir. El que quiera decir la verdad a los mentirosos, lo van a perseguir. El que habla un mensaje real que confronte a los oyentes, lo van a perseguir. El que predique este evangelio, lo van a perseguir. O sea, no a cualquiera que viene y se sienta en la iglesia, no, Señor. ¿Qué pasa allí entonces? ¿Por qué vemos tantas cosas contrarias a lo que Jesús dijo? Porque realmente el mensaje que Jesús dijo no se está viviendo en la mayoría de las congregaciones. No se está viviendo porque lo que Jesús dijo ya es anticuado. Y ahora vemos, por ejemplo, programas de espíritu contemporáneo. Yo cuando lo escuché, bueno, vamos a buscar aquí cuál será ese espíritu contemporáneo en la Biblia. No, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Si tú quieres enseñar un mensaje que la persona te entienda, tú no tienes por qué cambiar el espíritu. El espíritu siempre va a ser el mismo, ni el mensaje. Vemos traducciones que son más adecuadas. ¿Por qué? Porque el lenguaje cambia, pero el espíritu es el mismo. No, yo voy a buscar una manera, gloria a Dios, porque la palabra nos dice que presentemos el mensaje de manera que se entienda. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que instes afuera de tiempo o a tiempo. O sea, eso habla de que lo presente de una manera que se entienda. Por eso yo muchas veces utilizo palabras que son más del común que las bíblicas, pero son totalmente adecuadas a lo que está diciendo el escritor bíblico. No con un espíritu contemporáneo que se salga del contexto bíblico para decir cosas que a mí me parece que el espíritu cambió porque ya él no es así como era antes. No, Señor. Porque dice Hebreos 13 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El mismo. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo. ¿Y en qué nos hace estar seguro esto? Que la palabra siempre va a ser la misma. Porque hay una diferencia entre aquel que quiere adecuar lo que dice la palabra al tiempo y aquel que predica la palabra a todo tiempo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en aquel que predica la palabra en cualquier tiempo, la palabra va a tener que decir a cualquier tiempo, porque ella es poderosa. No hay que adecuarla, ella tiene que decir a cualquier tiempo. Porque aquellos que la ven anticuada es porque no han entendido que la palabra tiene que decir a este tiempo. Y por eso es que tienen que estar inventando cuestiones. Así que no nos hagamos igual que aquellos que se metieron a buscar cosas terrenales para tratar de agradar a Dios. Busque al Señor, solo así lo va a agradar. Y es sencillo. ¿Cuál es la vida devota de un creyente? Su devocional diario, ¿cuál es? Orar, leer la palabra, compartir un texto bíblico con cualquier persona. A veces, a diario, pueden compartir textos bíblicos. Mira, la palabra dice esto. Mira, la palabra dice esto. Esos son devocionales. A diario. Hacerse planes. Bueno, voy a hablar un versículo bíblico a tantas personas que me consiga. O voy a hacerme un plan de que tengo que hablarle a tantas personas un versículo a diario. Eso es un devocional. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que dijo Dios y repetirás estas palabras. Claro, no una religión, porque cuando
Cuando sale del corazón y se hace para el Señor, nunca va a ser una religión. Pero cuando sale del corazón y se hace para justificarse, es una religión. Como algunos que a veces hacen las cosas malas y tratan de hacer cosas para justificar lo que ya hicieron mal. Y no saben que eso que están haciendo para justificar lo que ya hicieron mal, los está descubriendo que hicieron las cosas mal. ¿Se ve? Pero cuando nosotros hicimos las cosas mal y simplemente nos vemos al descubierto y reconocemos y actuamos para que se vea que lo hicimos mal, Jesucristo nos va a levantar y eso que se hizo mal lo va a llevar Él para bien. Es como aquel que siempre se le corrige algo y siempre se está justificando. El día que deje de justificarse, Jesús viene y lo justifica. Sencillo. Tú te justificaste, Jesús dice, bueno, tienes tu propia justicia, tienes tu recompensa. O sea, si tú llegas y ofrendas para que todo el mundo te vea, ahí tienes tu recompensa porque era lo que estabas buscando. Pero si tú lo haces para Dios sin estar buscando ni estar inventando para que se vea que tú eres una persona que haces esto, lo otro. Si tú eres una persona que lo haces para Dios, Dios en su momento va a mostrar eso que tú haces para Él. En su momento. Porque Él sabe que tú lo haces para Él. Y Él dice que lo que tú hagas en secreto, Él lo demostrará en público. Ese es el Dios a quien servimos. Pero ¿por qué agarramos la parte incorrecta en vez de agarrar la correcta? Porque estamos pendientes de lo físico. Y a veces juzgamos a los católicos y actuamos totalmente igual sin los ídolos, pero con ídolos distintos. En el templo no hay ídolos, está la palabra. No hay ídolos. En el templo está la palabra. Es impresionante cuando los filisteos se llevaron el arca y la pusieron en el templo de su Dios. Y llegaron ellos y cada mañana conseguían a su Dios inclinado ante el arca de Dios. Qué tremendo nuestro Dios y qué sentido del humor. Agarraba el ídolo y lo ponía ahí a orarle al Señor. Para que vean que Él es Dios. No te dejes engañar. Dios es real y el templo que Él quiere para Él, eres tú. El templo donde Él quiere habitar, eres tú. Y ya Él tiene su sentido bien claro. El que no lo tienes claro eres tú. Y lo mejor que puedes hacer es aclararlo para que Él vaya, porque quiere ir. Quiere ir a morar y habitar allí. Para que las personas vean que Él es Dios. Es así. Y como dije, qué bueno cuando somos incluidos en las cosas que el Señor está haciendo. Pero miremos lo que el Señor busca con estas cosas, porque Él busca de capacitarnos a nosotros. Porque así como una iglesia comienza porque un Moisés empezó a motivar al pueblo, y después ahí Aarón, María se fueron incorporando todos, hasta que Dios levanta un pueblo. Y salen los Josué, los Caleb, salen allí hombres que son denodados en las cosas del Señor, salen allí. Igualmente acá en la iglesia. En la iglesia el Señor levanta un pastor para que empiece a emitir las cosas de Él. Y después va levantando otros miembros que ya producen por sí solos. Y no es que dicen, ay, yo iba a hacer eso. No. Dice, hermano, yo siento en mi corazón hacer esto para el Señor. Y mire, yo he hecho esto para esto. Yo he proveído esto para esto. He buscado esto para esto. Soluciones, no simples pensamientos. Porque Dios pone el querer y el hacer. Porque Dios no pone simplemente el querer, ay, yo quiero hacer esto. Porque el simple querer no vale nada. No vale nada, ni merece la pena escuchar cosas que yo quería. No. Merece la pena ver obras que le glorifican. Merece la pena ver acciones que glorifican a Dios. ¿Y por qué? Porque esas acciones, detrás de esa acción, hubo un pensamiento pequeño, un querer, un deseo, hasta que se fue convirtiendo en algo más grande, porque Dios estuvo allí edificando con nosotros. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando tú quieres hacer algo para Él y es real, Dios te va a influenciar y se va a hacer.
Pero no es cuando tú dices siento, no. Cuando en realidad quieres hacerlo. Quieres hacerlo. Porque a veces hacemos las cosas para justificarnos. Es un problema grave. Y si no lo entiendes nunca, triste por ti. Porque es un problema grave el estar justificándonos siempre. No sirve de nada justificarnos, hermano. No sirve para nada. Mire, yo predico y yo no tengo una facilidad de un orador excelente. Como oradores que ustedes ven que se ponen a dar charlas y usted les ve facilidad de palabras. Yo no tengo aquello. Pero usted no me va a ir excusándome. Ay, dije esto, disculpe. Ay, dije esto, disculpen. Ay, hermano, perdónenme por mis pocas palabras. No, yo hablo lo que el Señor me dio para hablar y lo hablaré. Porque no me voy a estar justificando. Porque el único que tiene gloria, honra y majestad es Él. Yo soy un simple vaso de barro. Y sus palabras es un tesoro precioso que Él colocó acá. Y es lo que yo voy a dar a conocer según lo que yo tengo. La gloria sea siempre para Él. Pablo, que lo vemos un hombre con tanta sabiduría, él mismo expresa que él era tosco en palabras. Pero le decía a aquellos que se la pasaban señalándolo por eso, le dijo, aunque soy tosco en la palabra, ustedes saben que no lo soy en el conocimiento. Y vaya que no lo era en el conocimiento. Porque Pedro lo reconoce, nuestro amado hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le ha dado, nos escribe cosas difíciles de entender. Vaya pues. Y era tosco, porque a veces nos imaginamos a Pablo como alguien elocuente, no tenía nada de elocuencia. Elocuente era Apolos, y no quería ir a visitar a los corintios, Pablo sí. Él no tuvo ánimo, de ninguna manera quiso, dice Pablo a los corintios. Y allí está la diferencia. Porque Dios escogió a los vil y a los menospreciados para envanecer a los sabios, para dejarlos atontados. Y vaya que lo hizo. Los que estaban en las grandes universidades de teología en el tiempo, los judíos, que todos lo sabían, no podían entender lo que ellos hablaban. Porque Jesús dijo, yo les daré palabras que no podrán refutar. Y no eran palabras salidas de la nada, eran palabras de los mismos escritos que ellos tenían. Porque todo esto era lo que tenían esos judíos, que muchos cuando Jesús vino no creyeron en Él. Y lo venían trayendo de generación en generación. Los escribas, uno de los grandes grupos que persiguió a Jesús, eran los que transcribían la ley, la palabra. Y no entendieron que el que estaba allí era la palabra. Algo tan absurdo. Algo tan absurdo. Yo soy el encargado de la palabra. Y la palabra estaba allí y no la veía. ¿Sabía yo lo que estaba llevando? Para nada. Dios los envaneció. Yo soy creyente. ¿Conoces lo que Jesús te está hablando hoy? ¿Sabes lo que Jesús te quiere decir? Si lo sabes, gloria a Dios porque eres creyente. Porque el creyente cree a sus palabras. Por eso somos creyentes. Porque creemos a sus palabras. Esa fue la oración de Jesús. Los que escuchan el mensaje de ellos, la palabra de ellos. Los creyentes que somos nosotros. El más hermoso de los hijos de los hombres. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto Dios te envió con óleo de alegría. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de